Hola, mi nombre es Juan Pablo Rodríguez. Hola, yo soy Daniel Hernández. Y mi nombre es Gabriel Borrero y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el texto ¿Por qué no caminar bailando? Entonces, para iniciar, antes que nada, pues me parece muy importante, muy interesante resaltar que el texto fue escrito por el profesor, por Fabio. Sí, ¿Qué opinan ustedes de eso? yo siento que nos está tratando de meter sus ideas a la fuerza. Qué ¿Cierto que pena, sí? profe, pero ¿Cierto? Lavándonos el cerebro, sí. increíble. Exacto, sí, sí, sí. No, a mí me pareció muy chévere porque recuerdo que en una clase, hace como dos, tres clases, él nos estaba hablando de por qué los seres humanos, si podemos iniciar por ahí, empezaron a moverse o por qué empezaron a migrar de África. Ujú. Y muchos de los argumentos y de las ideas que se presentó ese día en clase son las mismas que están en el texto, entonces me parece interesante como volver a profundizar eso. Sí, Y recuerdo mucho que al principio del texto pues hay como una dicotomía, porque el texto quiere hablar sobre el origen del movimiento, que es el movimiento. Y muchas personas creen que el migrar de África fue el origen del movimiento, o sea, que las personas empezaron a moverse por la necesidad de migrar o salir de África. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Qué piensan? Pues yo digo que eventualmente sí. O sea, la verdad, por algo ahorita la humanidad está fuera de África. O sea, en algún momento tuvimos que movernos de ahí. Exacto. Y pues, a ciencia cierta, tal vez no sabemos o sea, como lo que fue que nos hizo movernos de esa manera, Ajá. puede ser. Pero pues al final ya lo hicimos y siento que fue algo muy importante pues para nuestra evolución como humanos, como sociedad, como cultura y Sí, todo sí, eso. sí. ¿Tú qué yo, dices? yo sigo en contra de las ideas del profe diciendo que sí, o sea, ellos se pararon y comenzaron a caminar, aunque en el texto sí había algo que me dejó pensando y es, o sea, cómo terminó siendo una línea recta fuera de África y no era que estaban dando círculos, ¿sí? También. O sea, Ah, claro. cómo se mantenían, o sea, Sí. cómo se fueron y no se mantenían ahí. Sí, sí, sí. Pues yo creo que puro azar o probabilidad. Porque tienes razón, o sea, ellos como tal no conocían una ruta específica, no sabían que si iban Nada. al norte iban a llegar a Sí, Europa exacto. o a Asia por, el, por esta parte entre Egipto y Medio Oriente. Sí, yo creo que fue a puro azar, o sea, muchos seguramente se quedaron dando vueltas y justamente ellos querían salir de África por la mosca tsetse y tal vez eso sí les ayudó como a encaminarse, pero sí puede que muchos ni siquiera hayan podido salir porque no sabían el camino bien. Sí, Pero exacto. hablando justamente de eso, pues también recalcar que no necesariamente el origen del movimiento se origina en querer salir de África, es más como una consecuencia, o sea, el querer salir de África hizo que nosotros pues desarrolláramos más el movimiento, pero era algo que ya teníamos desarrollado, o sea, es más una consecuencia del poder movernos, el poder salir de África. Exacto. Eh, entonces sí, me parece como interesante resaltar eso y también pues que el texto sea de autoría del profesor. Sí. Por otro lado, en el texto un poco más adelante se mencionaba justamente lo de la línea recta y me parece interesante Ujú. que hagamos hincapié ahí porque esto se relaciona como con la idea de desarrollo, de que siempre adelante, nunca atrás. ¿Ustedes qué opinan de eso? Es como se relaciona con el capitalismo, ¿no? Pues, o sea, yo digo que hoy en día sí lo podemos relacionar con eso, ¿no? Sí, Pero pues yo digo hace 500 años nadie pensaría en eso. exacto, Pero pues hoy en nuestra situación, pues sí, obviamente uno dice, bueno, sí, siempre adelante, no para atrás, porque eso es, pues no progresar y todo exacto. eso. Y pues si tú lo miras desde eso, pues hoy sí tiene mucho sentido y pues hace Sí, como que antes sí, exacto. es algo más como de la actualidad, que nosotros Sí, podemos llegar a exacto. esa conclusión, ¿cierto? ¿Tú qué dices de eso? Sí, estoy pues de acuerdo. De hecho, ese es un lema político que yo escuché hace poco, que creo que es del nuevo liberalismo, Ah, ok. que es dos pasos adelante, nunca atrás, algo así. Ah, ok, Ok. sí, sí, Es sí. algo así. Entonces apenas yo vi eso, ahorita lo están utilizando Sí, Es muy interesante justamente ver cómo el solo ámbito de moverse, de caminar, lo han con relacionado progreso. con progreso, exactamente, mm, como, porque es que lo mismo se piensa sobre la historia de la humanidad, a pesar de que muchas personas piensen que es cíclica y puede que sí sea así, o circular, muchas otras defienden la idea de que la historia del hombre siempre ha sido progreso, siempre hacia adelante, siempre desarrollo, puede que no sea así, pero muchas personas lo piensan y por eso lo relacionan con el caminar. Pero de nuevo, nosotros podríamos decir lo mismo del caminar, que no necesariamente es una cadencia recta hacia adelante.
Y ahí podríamos hablar entonces de algo que no se suele tocar porque como se tiene esta idea de que la caminata o el movimiento es línea recta, pues no se suele hablar mucho. Y es el ritmo. El ritmo. El ritmo, justamente lo que decía el texto, es el que guía los pasos, el que guía el movimiento, y eso se relaciona con la boca y las manos. ¿Ustedes por qué creen que se relacione con la boca y las manos? En el movimiento, tal vez la cultura o algo así. ¿Qué La opinan? verdad, yo leí ese texto y quedé perdido. Y lo tuve que leer otra vez. Sí, sí, O sea, también. y detalladamente y eso, y pensar. Y pues a lo único que yo podría decir que su relación con la boca y las manos es como el tema de poder darle un ambiente a su movimiento, ¿sí? Una O sea, cadencia. sí, digamos, mantener algo constante de ir avanzando, bueno, no necesariamente ir avanzando, sino moviéndose. Exacto. Entonces, como no ser tan básico, tan bajo de solo Ajá, moverse, transicionarse, desplazarse. Exacto. sino Sí. Ok, ok, moverse. Exacto. ¿Sí? Ok, ok. Sí, 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 sí. Y justamente podríamos decir que las manos y la boca, como tú decías, son las que marcan el tiempo Ujú. al moverse. Y entonces cuando uno habla de que empieza a marcar el ritmo o a marcar el tiempo del movimiento, o sea, es decir, la boca y las manos en complicidad con los pies, uno podría empezar a hablar de la danza, por ejemplo. Porque, digamos, en el texto hablaban del flamenco. El flamenco, exacto, exacto, que es manos y cuerpo y Olé. boca. Exacto. Claro. Y él lo relaciona justamente el autor, el profesor, con el movimiento. Es como un tipo de movimiento, justamente tal vez por eso el título pues sea este. Y es como pensar el movimiento de otra forma, un movimiento más musical. Y en este caso él pone ejemplo el flamenco, que sería como un tipo de movimiento. ¿A ustedes les parece que la danza podría ser considerada como un tipo de movimiento? Yo digo que sí, claro. Yo Sí. también creo que Pues yo digo que la danza se basa en el movimiento. O sea, sin Exacto. movimiento no hay danza. Ok. Sí, sí. Sí, tienes razón. Entonces Exacto. podría considerarse como un tipo de movimiento. Un tipo de movimiento que no solemos tener en cuenta justamente por esta ideología de siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Exacto. En cambio, la danza es un poco más circular, a Como veces libre, libre, sin tener exactamente. que seguir un camino, sin tener que Exacto. seguir una orden, pues cuando uno baila, pues uno se mueve como a su manera, Exacto, con un ritmo justamente. con un ritmo. Exacto, muy parecido a como probablemente sea la historia del hombre, no una historia lineal. Exacto. Y como ya para terminar, eso lo podemos relacionar justamente con los tejidos y la arquitectura, porque recordemos que este SBU es sobre el origen de las artes y la arquitectura. ¿Tú recuerdas qué decía el profesor más o menos sobre los tejidos o cómo se relaciona con la arquitectura, tal vez? Pues que del profesor que él haya dicho no me acuerdo, Ok. pero en la lectura sí vi que habían como dos personas muy importantes, algo así, o famosas, que sí relacionaban el tejido Con la arquitectura, sí. pero era por algo estático, creo. Exacto, sí. Y yo quería mencionarles algo, pues no sé si ustedes se acuerden, pero en el primer video yo mencioné que estudié ingeniería civil. Sí, Ah, Y nosotros, o sea, lo que buscamos hacer es, digamos, de una edificación que se vea estable, quieta, ok, sí, sí. pero realmente nunca va a estar quieta, siempre va a estar en movimiento, no sé si sabían eso. no. No. Las columnas, las vigas, todo tiene una deformación que es admisible, perdón, ¿sí? Ok. O sea, todo, por más que uno quiera que no, tiene un movimiento, ¿sí? Y eso, pues, a las personas les genera miedo, ¿verdad? Usted no se va a Claro. meter a un edificio en el que se mueva. está moviendo, sí. Exacto. Mm. Pero sí o sí se va a mover, solo que nuestro trabajo es disimularlo. O sea, que Ok. sea Ok, sí, sí. estático. Porque ustedes ven una materia que se llama estática, me parece, tal vez tú la ves. Ya la vi hace Ok. un buen tiempo. Sí, sí, sí. Y justamente es, digamos, física, uno para nosotros, los temas que se ven en física uno es movimiento, justamente. Y estática es como física 1, todo igualado a cero. O sea, donde todo está en equilibrio. La verdad, esa es la fórmula de toda la carrera. Exacto, ok. Pues ya que mencionas eso, me parece interesante también traerlo a colación porque mi carrera física, lo que es lo que es la física del colegio y los primeros 3 semestres de física de la carrera, también lo que vemos es solo movimiento. O sea, es muy interesante porque cómo podemos ver el movimiento desde diferentes ámbitos. Desde historia y cultura, que es justamente la conversación de hoy, pero también desde la ingeniería civil o la física, ¿cierto? Sí, exacto. Parece muy interesante, pero ya como para ir cerrando, ya que tú hablas justamente de lo estático,
Lo que decía el texto, por ejemplo, es que las personas creen que la arquitectura, muy relacionado con lo que tú decías, es quietud, exacto, es estar quieto. Pero Pero lo no que lo es. no necesariamente, No es. exacto. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, que más que estar quieto es el origen del movimiento, es cuando empezamos a movernos. Entonces, ¿qué les parece si concluimos con que la arquitectura y el Perfecto, movimiento sí está relacionado también con empezar a moverse? No necesariamente estar quietos, sino el origen del movimiento. Exactamente. Listo. Entonces, muchas gracias y espero que les haya gustado. Hasta luego.